Buenas María, bienvenida al podcast. Estoy súper contento de tenerte aquí. ¿Qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, que vamos a pasar un buen ratito de charla y Eh, genial. Tengo muchas ganas de esta entrevista, la verdad. Llevo tiempo y sé que es una persona súper ocupada, así que te agradezco un montón y estoy seguro que todo el mundo que te escuche va a aprender un montón hoy, así que estoy encantado. Lo primero, María, para la gente que no te conoce y para mí también, quiero que te presentes, tanto cómo eres tú y también profesionalmente, y que nos cuentes un poco cómo empezaste en este mundo y por qué empezaste a divulgar y un poco acerca de ello y que nos cuentes tu historia. Vale, antes que nada agradecer tanto a ti por la invitación como a todos los que nos van a ver, nos verán y tal, que estoy agradecida de verdad por esto, muchísimo. Así que gracias. Y bueno, pues cuento un poquito sobre mí. Como ya sabéis, mi nombre es María del Mar Molina y conocida en redes sociales como La Nutricionadora. El nombre es un poco peculiar, ¿no? La verdad que realmente salí un día charlando con un amigo diciendo, no sé qué alias ponerme, no sé qué alias ponerme, al final con unas cuantas risas, La Nutricionadora. Y así fue hace ya bastantes años de este nombre, ¿no? Y bueno, pues mi trayectoria profesional, digamos que comenzó mucho antes de yo estudiar esto, porque la vocación por esto la tuve siempre, o sea, siempre me llamaba la atención el campo de la salud, ¿no? El fitness se alejaba un poco más de mí. Siempre me indagaba mucho más allá y al final, pues bueno, acabé lo que es dedicándome y estudiando sobre salud integrativa, ¿no? Entonces enfoco lo que es la nutrición a ello, siempre desde un punto evolutivo, entendiendo pues nuestra biología, cómo hemos evolucionado y por qué hay tanta enfermedad ahora y antes no había, ¿no? Entonces, al final, eh, digamos que con la experiencia, tanto práctica con mis pacientes como a nivel personal, ha sido como he encontrado mi sitio, ¿no? Aquí. Así que diría que, bueno, los estudios que tengo tengo un técnico superior en dietética y nutrición, titulada en un máster de nutrición deportiva, geriatría y pediatría, y todo lo que divulgo y todo lo que, digamos, mi filosofía está enfocada al biohacking. O sea, para mí el biohacking es mi estilo de vida, es como la forma para mí de ver la vida, de vivirla. Al final, una vida simple, sencilla, ¿no? Y todo lo que muestro, tanto en redes sociales como en mi página web, que tal caer, lo muestro desde un punto súper personal y simple, o sea, muy transparente. Todo lo que vais a ver y lo que muestro es lo que yo soy, ¿no? Y bueno, digamos que eso es un poco de todo, ¿no? ¿Y qué me llevó hasta aquí? Pues también fue que sufrí obesidad hace muchos años y vamos o sea, a raíz de ahí, de eso, ¿no? De ese problema, pues me di cuenta de que yo no cuidaba mi alimentación, eh, era muy sedentaria, o sea, no me molestaba por entrenar, no valoraba la importancia que tenía incluso eso. Y luego pues abusaba un montón de la luz artificial, procesados, eh, mal entorno social también, que eso también, quieras o no, es muy importante, ¿no? Un entorno social tiene que ser bueno, positivo. Y todo eso pues me derivó a sufrir una permeabilidad intestinal y al final pues digamos que por eso creo que estoy aquí, ¿no? La vida te lleva al sitio. Qué guay, María. Gracias por compartir tu historia. Y yo tengo que decir que de las cuentas que sigo en Instagram, tú eres de mis favoritas. O sea, me encanta. Creo que se aprende un montón y a nivel de salud holística, ¿no? De muchos aspectos de la salud que importan. Y me parece súper top, vamos. Y estoy encantado de que llegases así a este mundo, a este camino. Y estoy seguro que toda la gente que te siga va a aprender un montón porque tu cuenta es súper útil e interesante para todo el mundo, que al final todo el mundo quiere, ¿no? Pues vivir sin dolor, vivir con una salud óptima y disfrutar, así que la recomiendo muchísimo. Has mencionado un poco el concepto de evolutivo, de biohacking.
quiero que cuentes un poco más, creo que es súper interesante para la gente que no lo conoce y que nos comentes un poco acerca de todo este tema de la nutrición o concepto evolutivo. ¿Cuál es tu opinión y visión respecto a ello? Vale, bueno, pues a ver, eh, el biohacking, para aquellos que no conozcan lo que es, voy a explicarlo de la forma en la que yo lo definiría, ¿no? O sea, al final el biohacking es acercarnos o sea, a nuestro origen, por así decir, ¿no? Entonces, cuando hablo de nuestro origen, muchas personas pueden pensar, ¿qué es? ¿Que voy a ser ahora un ser primitivo de nuevo? Y no es así, es reconectar contigo mismo, con tu ser, porque al final somos parte de la naturaleza y conforme más nos alejamos de ella, más nos acercamos a la enfermedad y ese es el grave problema que vive entre nosotros, ¿no? Entonces, el biohacking es lo que practicar todos esos hábitos, ¿no?, de biohackers, eso es lo que te acercan a conectar con esa naturaleza que tenemos ahí tan cerca y no la estamos viendo, o sea, la dejamos y la dejamos pasar, ¿no? Y bueno, la nutrición evolutiva se basa en, o sea, yo siempre digo, ¿qué somos? Eso es lo más importante, ¿de qué estamos hechos? Si entendemos eso, entenderemos qué debemos comer y no solamente comemos comida, comemos muchas otras cosas como es el aire, lo que tocamos, incluso lo que percibimos. Es decir, si tú estás viendo ahora la televisión o nosotros ahora mismo que estamos frente a una pantalla, estamos comiendo luz artificial. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, que no solamente es lo que nos llevamos a la boca. Entonces, si partimos desde ahí, entenderemos el significado de todo realmente. Pues bien, para aquellos que me conocen y que me siguen, como por ejemplo tú y tal, pues veis que hablo mucho del sol. Y claro, ¿qué tendrá que ver el sol con la nutrición? Pues lo es todo. El sol abarca a la vida, la esculpe la vida. Entonces, ¿el sol qué está alimentando? El sol alimenta a todo lo que hay en el planeta Tierra. ¿Y qué hay en el planeta Tierra? Pues hay agua, hay tierra, hay animales, plantas y humanos. Entonces, eh, fijaos qué importante es el sol porque está alimentándonos a todo. Entonces, si alimenta a las plantas y alimenta al agua y alimenta a los animales, está alimentando nuestra comida al final, porque nos comemos eso. Entonces, ahí está el significado, ¿no?, la importancia de comer procesados o comer comidas alimentos que nos da la tierra. Entonces, un procesado no contiene electrones del sol y esos electrones te van a alimentar. Entonces, es muy importante comer alimentos naturales por eso. Entonces, la nutrición evolutiva yo la baso en eso. Nuestros ancestros comían eso porque obviamente no había fábricas para hacer alimentos ni sintéticos, ni procesados, ni ultraprocesados. En el momento que empecemos a comer eso, el humano va a dejar de ser humano, porque un humano cuando vive enfermo ya no es un humano. Yo lo veo así. y, y, bueno, entonces digamos que ningún alimento debe de romper esa regla, es decir, todos deben de ser alimentados por el sol y en el momento que no son alimentados por el sol, ya no es un alimento lo que estamos comiendo. Bueno, otra cosa importante es también el tema estacional y local. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que obviamente si comiésemos también alimentos que nos da la tierra por estación, porque hoy en día nos puede dar, podemos tener fresas durante todo el año, pero realmente no es bueno ni aconsejable comerlo así, pero claro, lo tenemos tan biodisponible todo que comemos de todo lo que hay y como lo venden pensamos pues que no pasa nada. Al final eso nos está generando pues estragos en nuestra salud y claro, no es lo mismo comerte una fruta que te ha dado ahora la estación, como ahora mismo estamos en la época estacional del fruto rojo, los frutos silvestres, pues ahora es cuando debemos comer ese tipo de fruta. Cuando es la época de cualquier vegetal, igual. Entonces, hay que priorizar siempre eso.
¿Qué es lo que tenemos todo el año? Pues la carne, el pescado, los huevos, eso está todo el año, pero lo que no es eso, como las vegetales y frutas, aconsejo que por estación. Y por localidad también influye, porque obviamente una persona que viva, por ejemplo, vamos a decir en España, no está adaptado, su código biológico al final cambia en ese sentido, porque allí en el Ecuador comerán a lo mejor otras cosas que no comen en España. Entonces, no vamos a sintetizar igual el carbohidrato, por ejemplo. Y todo esto tiene mucho que ver con los electrones y todo eso, cosas que a mí se me escapan, es verdad, yo puedo hablar por encima, pero hay temas que intento no hablar si no sé dominarlos bien. Entonces, hasta ahí es donde puedo llegar, ¿no? Bueno, te doy pie a que me digas. Conceptos más interesantes, María, y creo que no mucha gente relacionaría, ¿no? Igual la alimentación con el sol, por ejemplo, y tema de nutrirnos. Creo que no se suele oír mucho y por eso básicamente cuando yo te sigo, te di tu cuenta y digo, guau, le quiero hacer una entrevista, yo no sabía de qué entrevistarte porque te quería entrevistar de muchísimos temas, de muchísimos, porque sabes un montón y uno de ellos es el sol, que ya lo has mencionado y que a ver si luego lo hablamos más adelante y me encanta y creo que a la gente le puede hacer un clic y que aprenda cosas nuevas, que yo creo que eso es lo que va a provocar esta entrevista. Y bueno, siguiendo un poco con esto, has mencionado el origen de los alimentos, que es importante y creo que cada vez más se tiene en cuenta, pero aún así yo sigo oyendo mucho, hay un debate por ahí con el tema de las calorías y quiero preguntarte si de verdad tenemos que darle tanta importancia a las calorías como mucha gente se la da o mucha gente les tiene miedo. Esa pregunta es súper importante y es verdad que está haciendo también muchísimo daño y causando mucha confusión, porque claro, sobre todo en el mundo del fitness se habla mucho de tema calórico, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de calorías, la gente pues, o sea, las personas van a entender que hay que mirar el producto por la parte de atrás, la tabla nutricional, si tiene X calorías me lo como y si no, no. Vale, pero ¿cuánta energía te vas a comer? Y no es energía de la que pone en la tabla nutricional, sino la energía que va a recibir como información tu cuerpo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que los alimentos, los alimentos son energía. Entonces, ¿cómo sabemos si es energía buena o si es energía mala? Pues esto es algo muy fácil de asimilar, pero no es fácil de entender. O sea, nos está costando trabajo hacer que la sociedad cambie el paradigma, ¿no? Porque al final son muchos, muchos años entendiendo esto así. Hasta yo incluso me meto en el saco de que yo contaba calorías, pesaba la comida y al final eso te hace estar estresado, ser esclavo de un peso y no entiendes ni siquiera conoces a tu cuerpo. O sea, si yo sé que tengo que comer 2000 calorías al día y tengo mucha hambre, ¿por qué tengo que aguantar ese hambre? Y encima estoy cansada, me siento de capa caída. Algo no va bien cuando eso sucede, ¿no? Entonces, la comida es información. Y si ya he explicado lo que significa el sol, alimentos, electrones, si unimos eso con esto, vamos a entenderlo todo. Entonces, digamos que los electrones son la información que nos manda el sol a esa comida que nos vamos a comer. Entonces, esa es la información que va a recibir tu cuerpo. Eso no se puede escribir en una tabla nutricional, eso no se puede. Entonces, la grasa y la proteína, digamos que son los macronutrientes más importantes y esenciales, sobre todo, obviamente, que debemos consumir. ¿Qué contiene más electrones? Las grasas. Y obviamente es a la que más miedo le tenemos, es la que más grasa, o sea, más energía nos va a aportar. Sin embargo, el hidrato de carbono no para nada se asemeja a la cantidad de energía y calidad que nos puede aportar la grasa saturada. Entonces, esa es la información que le vamos a mandar al cuerpo. Entonces, yo prefiero una energía de calidad que perdure mi organismo, que me sacie, que me nutra y encima es que esa energía va a nutrir, a optimizar la salud de mi cerebro. O sea, nuestro cerebro, su mayor porcentaje está compuesto por grasa saturada. Si yo ahora
esa energía de grasa saturada la sustituyo por el hidrato de carbono, mi foco mental no va a ser el mismo que si consumiese grasas. Consumiendo grasas voy a tener un foco mental, vamos, brutal, pero el consumo de hidrato de carbono lo disminuye. Y aparte, si ya hablamos del tema de glucosa, ¿no? O sea, el impacto que tiene en nuestro hígado, en nuestro páncreas y tal, horrible. Entonces, pensar en calorías es un grave error porque no estaríamos cumpliendo con lo que tenemos que al final acabar consiguiendo, que es energía de calidad en nuestro organismo. Sí, yo también creo que ha habido mucho mito, ¿no? Y que la gente tiene mucho miedo a las calorías y ve los alimentos como calorías, como cantidad de calorías y no, hombre, que tú tienes que nutrirte y de lo que dices tú, que al final es información para tu cuerpo y para dar un estado de salud óptima. Y has tocado dos temas que también son muy chulos, como son las grasas, que sí que le das muchísima importancia, y los hidratos de carbono. Y creo que mucha gente tiene miedo a las grasas, pero igual a lo mejor es porque no sabe qué tipo de grasas tiene que ingerir. Y luego quería preguntarte también tu opinión acerca de los hidratos de carbono, si hay que tenerles miedo, si no hay que tenerles miedo, por así decirlo, algún consejo que nos puedas dar. Vale, genial. Pues voy por partes. Las grasas, las que aconsejo, pues grasas saturadas, obviamente vienen de la carne, pescados azules, del huevo, que también tiene parte de grasa, ¿no? Y luego pues también tenemos otro tipo de grasas, las mono, como vienen siendo pues el aguacate, los frutos secos y tal. Entonces, obviamente no hay que abusar de ciertas grasas por los omegas. Está el omega 6 y el omega 3. Entonces, siempre es aconsejable que el omega 6 sea el que se priorice, o sea, miento, el omega 3, perdón, el que se priorice. Entonces, el miedo a las grasas deberíamos de quitarlo ya, porque miedo hay que tenerle a otra cosa, no a la grasa. Entonces, ¿cuánta grasa debo de comer al día? ¿No? Esa es típica pregunta, ¿no? Pues siempre hay que pensar en, pues si como un 1 de grasa, me como un 1 de proteína. Ahora, estoy hablando generalizadamente. Obviamente hay casos en los que, pues, dependiendo del objetivo y mil cosas, eso se tenga que cambiar y modificar, ¿no? Pero el consumo de grasas no debe de ser, no se le debe de tener temor y decir, uy, voy a comer menos porque entonces es que estoy pasándome con la grasa. O, por ejemplo, alguien que tiene que perder grasa y le dicen, no, pero no consumas grasa porque tú ya tienes grasa acumulada en el cuerpo. Entonces, ¿cómo esta persona va a perder la grasa que tiene si no le das esa gasolina que necesita para arrancar ese metabolismo, ¿no? Porque nuestro cuerpo funciona con gasolina. Esa gasolina es la grasa. Pues si no le damos eso, no va a funcionar. Eso es como el coche que si no le echas combustible, obviamente no va a arrancar. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Y así que bueno, es el resumen del tema de las grasas. Y luego lo que me has comentado de los hidratos de carbono, a ver, los hemos demonizado quizás mucho. Yo realmente al hidrato de carbono no lo demonizo, pero tampoco digo que sea esencial. Ahora bien, tenemos de alto índice glucémico y de bajo índice glucémico. Entonces, los de alto índice glucémico pues son aquellos, digamos, que contienen el impacto que va a tener en tu organismo a nivel de la glucosa en sangre se va a elevar mucho más. Pues son harinas, pues ya vamos a hablar hasta de las malas, las harinas, el gluten, todo eso no deberíamos de olvidar, pero bueno, podría entrar ahí. Pero si hablamos de los saludables, los hidratos de carbono saludables, serían tubérculos, patata, boniato, calabaza, arroz y tal. Si yo tuviese que priorizar un hidrato de carbono de alto índice glucémico, priorizaría siempre el tubérculo. Y este lo haría resistente. ¿A qué me refiero? Cocinarlo 24 horas antes de consumirlo. Por tanto, eso hace que el impacto que tenga mi organismo no sea tan nocivo y así la glucosa en sangre no se eleva tanto. Y aparte a mi microbiota le va
a venir también bien. Se puede utilizar estratégicamente, pues, por ejemplo, queremos aumentar masa muscular y entrenamos intensamente, pues previo a ese entrenamiento se puede utilizar de forma estratégica, incluso de post-entreno en algunos casos también. Entonces, todo eso es muy personal, por eso la bioindividualidad es muy importante en el paciente. Cada persona tiene un objetivo. Hay gente que entrena entrenamiento funcional y otras personas que hacen hipertrofia. Entonces, no se puede hablar nunca igual para todos, ¿no? Sí es cierto que yo defiendo la dieta cetogénica, una alimentación totalmente cetogénica, por eso pienso que incluso se puede aumentar la masa muscular sin el consumo de hidrato de carbono, por supuesto. Pero claro, todo va dependiendo del enfoque personal de cada uno. Si alguien me preguntase, ¿recomiendas hidrato de carbono para aumentar masa muscular? Pues mira, yo te diría que sí y que no. Es decir, si tú quieres, vale, pero tienes que saber la fisiología de tu organismo y el impacto metabólico que va a tener en tu cuerpo. Sabiéndolo no es problema, pero obviamente si tú entrenas intensamente y eso lo vas a quemar, al final digamos que no vas a sufrir tanto como una persona que va a llegar y se va a sentar en el sofá después de comer hidrato de carbono, ¿vale? Y luego están los hidratos de carbono de bajo índice glucémico, que estos incluso realizando una alimentación cetogénica se pueden consumir sin ningún inconveniente. Es más, los consumimos y debemos también, pienso, ¿no? Y ahí donde están, pues los vegetales, los hongos, las frutas de bajo índice glucémico, como viene siendo fruto rojo, aguacate, el coco, todo esto entraría ahí también. Qué guay, María, y qué consejos más prácticos. Y lo que dices tú, que a veces no hay que ni ser nada ni blanco ni negro, porque cada persona al final puede tener sus características o alguna enfermedad o lo que sea. Pero sí que hay unos principios básicos, ¿no? Del ser humano, de la fisiología que conoces tú y que hay que intentar respetar y me parece súper guay, súper guay. Y nos quedaría uno, que serían las proteínas. Y aquí quiero preguntarte, ¿qué opinas tú acerca de la carne roja? También se le ha tenido mucho miedo. No quiero, parece que vamos a decir un montón de mitos, pero sí quiero saber tu opinión, porque estoy seguro que a mucha gente le puede interesar y le puede ayudar. Muchísimo, es un tema también muy importante. Digamos que la nutrición abarca tantísimas cosas que podríamos hablar horas y días. Ya te digo. Bueno, pues el tema de la proteína, también decir, miedo a la proteína porque sufre algún órgano, mentira. O sea, podemos comer proteína sin miedo porque no nos va a suceder nada, ni en el hígado, ni en los riñones, ni en, ni en ningún órgano, nada. Entonces, esos mitos deberíamos de quitárnoslos de la cabeza ya. La proteína ha de ser de calidad, igual que aquella grasa que consumas y todo. Pero la proteína, por ejemplo, siempre se ha de priorizar la de origen animal. Es decir, nunca va a sustituir ni va a ser mejor una proteína vegetal que una proteína animal. Y las de origen vegetal, pues no es que tenga nada en contra de ellas, pero es que realmente no son buenas para la salud y ocasionan incluso daños a nivel de microbiota e intestino. Entonces, tampoco van a nutrirte como te tiene que nutrir una proteína animal, obviamente. Entonces, esta proteína o sea, que viene de un animal, este animal debe ser alimentado en pasto, es decir, criado en libertad, alimentado en pasto. ¿Por qué? Porque lo que ese animal se come es lo que hace que ese animal crezca de forma saludable y tú te vas a comer esa comida. Entonces, si te comes un animal el cual está maltratado porque ha sido criado de forma, lo han explotado, vaya, y lo han alimentado a base de piensos de baja calidad, o sea, horrible. Tú te estás comiendo también eso, entonces obviamente esa proteína tampoco sería de calidad. Entonces, recomiendo siempre buscar una proteína apta, al igual que el huevo, que venga de, o sea, que sean de gallinas libres, no enjauladas. Y una gallina libre va a hacer que el huevo sea de calidad, por tanto, es lo mismo que con la carne, vas a comer algo que no te va a hacer daño, ¿vale? Digamos que si yo tuviese que comer proteína o sea, carne de algún animal enjaulado o huevos de animales enjaulados, sería como comer un procesado. Para mí es eso. Entonces, hay que tener cierto cuidado.
Y lo de la carne roja, pues bueno, la carne roja siempre han dicho, la carne roja da cáncer, igual que el sol. Qué casualidad que las dos cosas que yo pienso y que la evidencia también lo afirma, son de lo más saludable que hay y no produce cáncer. O sea, produce cáncer quizás cualquier carne de otro animal, como viniendo del pollo o cerdo criado malamente y alimentado a base de piensos hormonados y tal, eso sí que puede producir cáncer, pero carne roja de una vaca criada a libertad, alimentada en pasto, encima dándole el sol, si esa carne es electrones, pero puros y duros. O sea, es información real para nuestras células. O sea, y luego, la glutamina es muy importante también para nuestra microbiota, sobre todo, y ese aminoácido lo contiene la carne roja. Entonces, cuando se tiene problemas de microbiota, lo primero que se suele aconsejar es, no comas carne roja. No, perdona, la carne roja va a ayudarte a que esa microbiota sane. Y, en fin, entonces, no miedo a la carne roja, ya no solamente eso, incluso vitaminas que contiene esto, o sea, que es brutal. Yo podría estar comiendo carne roja todos los días y es que no pasa absolutamente nada. Igual que los huevos, podemos comer huevos mientras sean huevos como he comentado, pues yo me puedo comer a la semana 24 huevos y me quedo corta, ¿eh? Lo que estamos diciendo, ¿no? De la importancia del origen de los alimentos, que si son de calidad, tú al final los puedes comer. Y también pasa bastante, ¿no? Que a veces son contradicciones. Igual la gente opina sobre la carne roja, que es malísima, pero igual no opina nada de los cereales que desayuna o de lo que dices tú, Eso. de la carne hormonal que compramos todos los días. Y sí, son contradicciones, totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. Hombre, los cereales, es que mira, ahora que has dicho eso, me parece súper interesante porque vemos muy raro que una persona desayune panceta, huevos y aguacate, pero sí vemos normal que incluso un niño desde pequeñito tome como hábito desayunar cereales con cualquier leche y azúcar encima. O un dulce y su leche, o incluso el típico desayuno de tostadas con, pues aunque sea aguacate y jamón, pero ya tienes el pan ahí. Entonces, si tú comienzas el día así, ¿cómo acabas el día entonces? Y si lo sumas, eso a largo plazo, al final es que estás destruyendo tú mismo tu salud y no somos conscientes de ello. Entonces, vivimos en un mundo en el que lo normal no es normal. Entonces, los que desayunamos huevos con panceta, por ejemplo, somos los raros, cuando realmente lo raro sería desayunar pan o cereales y tal. Sí, lo de lo normal es un concepto curioso. Encima, igual a lo mejor luego pareces tú el loco, ¿no? ¿Qué más dará que el niño desayune esto, que tú desayunes lo otro? Pero lo que dices tú, que al final son muchísimos años de hacer X cosas que por pequeñas que parezcan, al final pueden tener un impacto. O, por ejemplo, los niños Claro. también, el pan está súper normalizado en las escuelas y el pan hay que comerlo sí o sí. Y no creo que a los niños les venga bien y más en etapa de desarrollo y lo vemos como normal y tenemos que intentar salir un poco de esa normalidad. Claro, exactamente. O por ejemplo, lo que has dicho de los niños, yo lo que digo, toda patología que tenemos cuando somos ya más mayores, no viene porque lleves un año haciendo algo malo, viene desde la infancia, la mayoría de cosas, incluso problemas de microbiota, SIBO, intestino permeable, todo eso se origina casi siempre porque, perdón, comienza en la infancia. Si desde pequeñitos estamos realizando hábitos de ese tipo, comiendo azúcares, viendo la televisión a tope, jugando a la Play, porque hombre, los niños hoy en día ya no los ves en la calle jugando al pilla-pilla, ya los ves en casa o jugando al ordenador, la tablet o viendo cualquier cosa en la tele, ¿no? Entonces, no demonizo ni la televisión ni nada de esto para nada, o sea, hay que tener también vida social, hobbies y eso, pero ese abuso desde pequeñitos va sumando, sumando, sumando. ¿Y por qué motivo hay obesidad infantil tal como hay? Es que cada vez
a más temprana edad existe la obesidad infantil, diabetes, o sea, estoy viendo de cosas que da miedo. O sea, a mí si me preguntaran cuál es la película de miedo que más miedo te da, diría, pues lo que estamos viviendo en la vida real. Totalmente, ¿eh? Sí, es que al final es lo que la gente no ve, que cree que somos igual extremistas, ¿no? Joder, Íñigo, ¿qué extremista eres con esto? Es demasiado, hay que intentar ser un poco más abierto, pero es que la cosa es que esto ya son extremos, ya estamos en el otro extremo y hay que intentar un poco más pues, cuidar esos hábitos que tú mencionas y que son tan importantes. Dentro de eso también, María, otro tema que a mí me resulta interesante y que quiero saber más, y por eso te lo pregunto aquí, son las legumbres. No sé, se ha dicho mucho que son saludables. Yo al final me sorprendió mucho o me chocó ver ese tipo de información, pues igual en tu perfil, en otros perfiles, y quiero saber tu punto de vista acerca de qué tenemos que tener en cuenta en las legumbres y si son saludables o para algunas personas pueden tener problemas. Vale, genial. Pues a ver, las legumbres. Es cierto que ya cada vez somos más aquellos profesionales que decimos que no son para nada saludables porque no son necesarias. O sea, ¿yo por qué de darle a mi cuerpo algo que realmente no lo necesita? O sea, yo necesito mandarles información que va a captar para mantenerse en un estado longevo, ¿no? O sea, al final la longevidad es lo más importante. Pues la legumbre no te va a hacer llegar ahí, sino al contrario, va a hacer que vayas un escalón más atrás. ¿Y por qué digo esto? Claro, lo más lógico siempre es que mis abuelos o tal siempre han hecho esto y tal y cual. Vale. Eh, la legumbre no evolucionó con nosotros. Eso vino más tarde. Entonces, tenemos que partir también desde ahí y entender qué alimentos han estado con nosotros desde nuestro origen y cuáles se han, o sea, y cuáles hemos empezado a comer y tal más tarde, ¿no? O sea, cuáles se han incorporado, perdón, que no me salía. Entonces, ahí está la clave de todo. Si algo con lo que no hemos evolucionado, hemos visto que lo probamos y nos está causando algún mal, pues si lo quitamos, a lo mejor ese mal desaparece. Pues eso sucede con muchos alimentos y uno de ellos pues, son también la legumbre. La legumbre, para que no nos ocasione tanto daño, es cierto que hay que activarla. ¿Cómo? Pues las dejamos en remojo unas 24 horas, incluso te podría decir que 2 días, y luego hay que cocerlas muy bien y lavarlas muy bien. Entonces, eso suelta como una especie de gelatina. Esa gelatina, digamos que es, tú imagínate, si no se lo quitamos, esa gelatina se quedaría en nuestra barriguita. Y eso es un tóxico para nuestra barriguita, ¿vale? Entonces, ese tóxico va a producir mala digestión, gases, y encima eso va a perdurar días y días en nuestro intestino, ocasionándonos una irritación ahí dentro brutal. Esa irritación va a hacer pues que al final nos acabemos inflamando. Eso destruye la capa protectora incluso de nuestra microbiota. Entonces, ¿por qué yo he de darle a mi cuerpo algo que le hace eso? No tiene lógica. Y encima dicen, sí, es que es proteína. Pues lo que he dicho antes, proteína vegetal que te hace daño. Porque mira, una cosa muy sencilla, nuestros animales, los que tenemos mascotas, tanto perritos como gatos, o incluso otras mascotas, no les damos legumbres porque no les hace falta. Y igual que no le damos legumbres, tampoco le damos azúcar, no le damos un bullicao, ni una palmera, ni nada de eso, ¿verdad? Pues eso es lo mismo que pasa con nosotros. Si tú eso no se lo darías a tu perrito, ¿por qué te lo comes tú? ¿No? Es un ejemplo, a ver si así podemos captar un poco ese mensaje. Qué bueno, María. Y sí, a veces pasa, ¿no? Que las legumbres a lo mejor te dan gases y se normaliza y es como, jo, te está dando tu cuerpo una respuesta de que no le mola, de que no le mola lo que estás dando y aún así como está muy instalado el mito ese o que son súper saludables, se sigue haciendo, pero que a lo mejor no, con lo que dices tú, que a mucha gente le chocará, pero que no son tan buenas. Claro. El veganismo, por ejemplo, a ver, yo no tengo nada en contra de ello porque cada persona es libre, cada filosofía, o sea, yo lo voy a respetar todo, pero a la larga, el consumo de carne, a la larga es que hace muchísimo daño a nivel incluso neuronal, o sea, tu foco mental no va a ser nunca el mismo
que si comes proteína animal a que sea vegetal. Y si luego le sumas el daño de la microbiota, pues hay que tener cierto cuidado con ello. Por eso una alimentación vegana o vegetariana debe de estar muy, muy, muy bien planificada, con la suplementación adecuada para que a esta persona no le falte nada. Entonces no se puede hacer eso a lo loco. Por ese motivo también hay gente que está enfermando, por ese motivo es. Y así que bueno, aquellos que tengan esa filosofía lo voy a entender, pero deben de preocuparse por una buena planificación también. Sí, son cosas que van sumando y a lo mejor como una lesión, ¿no? Yo creo que desde ahí, que a lo mejor me duele una rodilla con 50 años y pensamos que a lo mejor ha sido hace nada el hecho, pero a lo mejor es que llevas tiempo pues cuidando mal esa rodilla o haciendo las cosas mal y con la alimentación igual pasa lo mismo, con la salud. Y igual llevas a lo mejor 20 años, 30 años inflamando pues, tu intestino, comiendo muchísimo hidrato, no moviéndote y eso al final hace que tengas, por ejemplo, diabetes y a lo mejor crees que te ha venido por así y es una consecuencia de los hábitos que a lo mejor empiezan desde niños. Súper, súper interesante. Exactamente, claro, es así, es así. Y María, has mencionado un poco el tema de los hábitos, que también son importantes para la nutrición. Y hay un hábito que tú practicas mucho y que divulgas mucho, y a mí me encanta, yo también lo hago, y es el ayuno intermitente. Ajá. Y quiero que hables un poco acerca de ello, acerca de la importancia que tiene a veces, ya cada vez se sabe un poquito más, pero bueno, si hay gente que todavía no lo sabe, la importancia de hacer pues, 2 comidas al día o 3, o si tenemos que hacer de verdad 5 comidas. Vale, muy bueno eso también. Vale, pues a ver, el ayuno intermitente, para aquellos que no lo conozcan, voy a explicar brevemente en qué consiste. O sea, el ayuno no es dejar de comer y no es dejar de comer para adelgazar, que hay un concepto muy equívoco, sobre todo un montón de aplicaciones y de mil falacias en Internet que podemos ver, que el ayuno se está utilizando para vender, y al final es mentira, como esto me va a hacer adelgazar y la gente se cree, se equivoca al final, se cree que no comer le va a hacer adelgazar y al final lo que le está generando es otro problema peor que ese. Entonces, el ayuno es dejar una ventana, en vez de, o sea, hasta la ventana de alimentación y la ventana de ayuno, pues una ventana en la que son ciertas horas que no como nada. No como nada y ahí mi organismo se va a regenerar, es decir, tus células, como no hay alimento en tu cuerpo, tus células van a estar trabajando para regenerarse porque a lo largo del día pues se cansan y tal porque ahora mismo estamos incluso haciendo que estén trabajando, ¿no? Pues por eso el ayuno lo que hace es recuperar eso, digamos que le damos un descanso, ¿no? ¿Cuántas horas se considera que es lo mínimo que debemos ayunar a diario? Pues yo diría que 12 horas es lo mínimo, pero se lo diría desde una persona, o sea, desde un niño pequeñito hasta la persona más anciana de todas, es decir, a todas las edades, todos los sexos. Eso es esencial para todo el mundo. Incluso a un animal le diría que a una persona, mira a tu perrito, porque un gato es distinto, vale, pero a un perrito también dejarle ese ayuno es importante. Entonces, en 12 horas de ayuno, ¿en qué consiste? Pues nuestra última comida del día y la primera del día siguiente debe de existir ahí 12 horas de ayuno. ¿Cuándo lo podemos hacer? Pues imaginaos si es fácil, que lo hacemos la mayoría inconscientemente. Si tú te acuestas a las 11 de la noche y cenaste a las 9, pues hasta el día siguiente a las 9 de la mañana pasarían esas 12 horas. Pues si desayunas a las 10 o a las 9 incluso ya han pasado las 12. O sea que eso es muy fácil de hacer y ahí nadie se va a morir de hambre, ni se va a desvanecer, ni le va a ocasionar una carencia de nutrientes, ni nada por el estilo. No pasa nada. Incluso si esas 12 horas las aumentamos a 16, ya estaríamos hablando del ayuno intermitente. Entonces, ahí sí se generaría esa autofagia, que es esa regeneración celular. Por eso es importante que todos los días ayunemos 12 horas, pero que por lo menos 2 o 3 veces a la semana recomiendo que esas 16 horas se cumplan también, incluso para un niño. O sea, ¿puede ayunar un niño? Debe ayunar un niño.
porque incluso es que obligamos a los niños a comer, porque muchos de ellos se levantan y dicen, yo no tengo hambre, mamá, no quiero desayunar. No, es que tienes que ir a clase y no vas a ir al cole sin desayunar. Pero si tu hijo a las 11 tiene un recreo, déjalo que coma ahí, que no pasa nada. Incluso es lo que se debería de hacer. Entonces, estamos sobrealimentando a la población. Pues si desde niños empezamos con esos hábitos, cuando ya somos más mayores, 5 o 6 comidas al día es lo que se suele hacer. Y eso es un error muy grave. Porque a cuantas más ingestas diarias hacemos, más se va a fatigar nuestro organismo. Entonces, nuestro hígado y nuestro páncreas sufren un montón porque cada vez que hacemos una digestión, trabajamos. Entonces, ¿cuándo descansa? ¿Cuándo descansa nuestro organismo? Se fatiga, no le da tiempo a acabar una digestión que empieza con otra, sí. Entonces, eso a largo plazo sí genera un montón de problemas a lo largo de la vida en nuestra salud. Así que en eso consiste el ayuno y luego ya estarían los ayunos más largos, ¿no? Pero obviamente para optimizar nuestra salud yo aconsejo 12 horas mínimo todos los días y empezar luego a incrementarlo a 16. Cuando ya estés adaptado, porque eso es muy progresivo, prolóngalos y alárgalos, pero claro, con cabeza, sabiendo cómo hacer el ayuno, cómo romper el ayuno y qué hacer durante el ayuno, porque eso es muy importante también. Entonces hay gente que dice, es que yo hago un ayuno y me mareo o me vengo abajo. Claro, porque te faltan minerales en el organismo, o sea, tú te has desmineralizado, no es deshidratado, pero claro, como solamente bebemos agua, pues menos minerales tienes porque los orinamos, los sudamos y tal, entonces más perdemos. Pues importante, tomar agua con sal o agua con gas, que ya viene con ese aporte de minerales que necesitamos. Incluso el agua de mar es súper buena, y no solamente para el ayuno, sino el agua de mar hay estudios que sirven, vamos, o sea, a nivel celular le cae súper bien. Es muy sanadora. Qué guay, María. Y parece, para mí, por ejemplo, parece algo que es simple, o que yo ya lo sabía, el tema del ayuno intermitente, pero es que a veces creemos que la gente sabe lo mismo que nosotros, y yo es que me encuentro en el día a día mucha gente que sigue pensando lo de las comidas, sigue teniendo miedo al ayuno, sigue pensando a lo mejor que es una moda, que es una moda y que ha venido ahora y ya está. Pero es interesante que toda esta información llegue a la gente, y por eso me Sí. alegro un montón, me alegro muchísimo. Y algo que me gusta a mí del ayuno particularmente es que te enseña de verdad a cuándo tienes hambre y cuándo no, ¿no? Porque yo también a la mañana siempre me decían mis padres que tenía que desayunar, y yo no tenía hambre. Y a veces, por ejemplo, cuando hago un ayuno de un día, que a lo mejor parece de primera es una locura, y hay gente que hará de mucho más, como tú, María, para mí ya es algo que no está mal. Jo, yo, por ejemplo, a partir de las 3 de la tarde no tengo hambre. Y dices, "Oh, pero ¿cómo puede ser que cada vez que pasan más horas no tienes hambre?". Y es porque de verdad te enseña a si tu cuerpo de verdad necesita algo o no. Y eso me encanta el ayuno, me encanta. A ver, digamos que, como habíamos comentado al comienzo de todo esto, hablando de nuestro origen y tal, el ayuno es un hábito ancestral, ¿no? Por eso el nombre de mi programa, Ancestro Moderno, ¿no? En el que hablo de hábitos que van acorde a nuestro código biológico, es decir, es un hábito que se ha perdido esa práctica, pero no es algo nuevo que no hemos inventado ahora, es que eso lo hacían nuestros ancestros. Entonces, eh, si tú comes 5 o 6 veces al día, tú vas a ser esclavo de la comida, no vas a saber realmente cuándo tienes hambre real o hambre emocional. Entonces, eso es muy importante. Con el ayuno te empiezas a dar cuenta de que la mayor parte de tu vida has estado comiendo sin hambre. Has comido por comer, por costumbre, porque es lo que suelen hacer todo el mundo, ¿no? Y comer por costumbre al final pasa factura. O sea, yo siempre digo, en vez de la factura de la luz, nos cobra la factura la salud. Qué bueno. Y es así. Entonces, el ayuno te hace conectar con tu ser. Al final es así, ¿no? Y te acerca a tu origen. Que es cierto que si tú juntas, fusionas una alimentación ancestral con los alimentos que hemos comentado antes, que son esenciales, no otros, más el ayuno, ahí tienes
digamos que el mejor fármaco de todos para sanar. Qué bueno, qué bueno. Me la apunto. Sí, porque tú piensa una cosa, la alimentación que he comentado contiene electrones del sol. Pues ahí ya estamos hablando de la comida con electrones más el ayuno. Si a eso ya le sumas el deporte y tal, pues sabemos perfectamente que hay muchas otras cosas, ¿no? Pero es la clave de todo. Y sin embargo ¿Verdad? estamos alejados de todo eso. Es una pastilla muy saludable que espero que la gente lo tenga en cuenta. Y dentro de esto, mencionas el sol, María. Quiero preguntarte un poco, sé que podemos hablar 5 horas del sol, que es un tema Sí. complejo también. Y sé que a ti te gusta mucho, así que ¿qué le recomiendas a la gente acerca del sol? Si tiene que tomarlo o no, o la importancia de la vitamina D, por ejemplo. Vale, el sol se ha demonizado también durante muchísimos años, al igual que las grasas, al igual que el ayuno, o sea, todo lo bueno se está demonizando. Qué raro, me parece, ¿no? Bueno, en fin, entonces, el sol, como bien he comentado, esculpe a la vida. Entonces, nosotros cuando evolucionamos, evolucionamos obviamente al sol, porque ni usábamos cremas ni sombrillas, solamente nos tapábamos con los árboles, ¿no? Entonces, si yo tomo el sol, ¿es malo sin cremas? No, no es malo, pero obviamente para que no exista confusión ni nada, no es lo mismo pasar bajo el sol media hora sin cremas que 4 horas sin cremas. Entonces, hay que evitar quemarse. Hay personas más sensibles y otras menos. ¿Por qué? Porque hay gente que está más adaptada al sol y gente que está menos adaptada. Obviamente eso es por la falta de exposición al sol y tu melanina no se activa. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces la melanina la hace que se active a través de la piel. Entonces, eso es una hormona, ¿no? O sea, nosotros tenemos hormonas debajo de la piel, ¿vale? Nuestro cuerpo tiene hormonas, tiene células y tiene luz. La luz a través del sol nos invade, ¿vale? Vamos a pensarlo así. Entonces, si nosotros nos echamos aquí crema, ¿qué va a pasar? Pues bien, la crema es una capa protectora. Entonces, esto es crema, ¿no? Pues, o sea, imagínate que la tengo aquí, me da el rayo de sol. Pues el rayo de sol no va a filtrar mi piel, porque ahí dentro, digamos, que las hormonas que están trabajando para activar mi melanina, para que absorba todo, luego mi melatonina también por un lado, la serotonina por otro. Es decir, hay tantas hormonas que trabajan con la ayuda de los rayos ultravioleta, la luz del sol, que si le ponemos la crema va a bloquear nuestras hormonas y se van a quedar así, paradas. Entonces, en el momento que se quedan paradas, no van a trabajar. Entonces, ¿qué lógica tiene echarle crema a mi cuerpo si me va a bloquear la función hormonal? Entonces, ahí está la clave de por qué es malo. Si luego hablamos también del daño que le puede ocasionar a nuestro hígado ese químico que contiene esa crema, entonces apaga y vámonos. Entonces, el consejo, ¿cuál es? Pues de 7 a 12 de la mañana, exponerse a esa luz solar. Obviamente, desde las 7 hasta las 10 en agosto no pasa nada, pero a lo mejor si te pones en agosto sin estar adaptado a las 12 de la mañana en pleno sol, pues te vas a quemar. Entonces tampoco es eso, ¿no? Pero el sol del amanecer, todo el mundo debería de percibirlo, de exponerse a él, y al del atardecer también, pero el del amanecer es muy importante. ¿Y el por qué? Es que ahora ya que me has dicho esto, pues también te digo. La mayoría de las mitocondrias humanas están en nuestro cerebro. Y eso es súper importante porque, a ver, digamos que la luz solar interfiere sobre, o sea, gobierna, ¿no?, sobre unos genes. Entonces, nosotros tenemos un gen que es el gen de la fuerza electromagnética y esto, pues, digamos que a través del sol ese gen se activa y empieza a funcionar bien y nuestro cerebro recibe ciertas órdenes para que pueda funcionar bien. Este gen se encuentra en el núcleo supraquiasmático, ¿no? Entonces ahí
tenemos neuronas GABA, pues digamos que se encuentra en esas neuronas. A ver, entonces, ¿qué sucede si nosotros no apreciamos la luz solar del amanecer? Pues que este gen no se va a activar. Entonces, si no se activa, vamos a tener problemas incluso con la hormona insulina, ¿vale? Entonces, todo va por ahí. Es muy importante. Entonces, cómo empiezas tu día tiene muchísimo que ver cómo vas a acabar tu noche. Entonces, si tú te levantas en la mañana, aprecias, te pones a la luz solar y tal del amanecer, tu hormona cortisol se elevará como debe, vas a activarte a nivel de energía como realmente debes y luego van a empezar a funcionar todas tus hormonas bien, ¿vale? Pero claro, si te echas crema ya eso no pasa, ¿vale? Somos unos extremistas y a veces pensamos que el sol es tan malo y claro, es normal. Si en verano vamos 4 horas y estando todo el invierno, todo el año tapados y sin sol, por ejemplo aquí en Bilbao, es normal que el sol a veces no nos haga bien, pero lo que tú comentas, que hace un montón de funciones súper importantes para el organismo. Pues eso, no sé si lo habré explicado de forma fácil porque a veces es verdad que intento contar las cosas como un cuento para que se pueda entender, un vocabulario, digamos, fácil. Y no sé si a veces se entiende o no, pero creo que se ha podido entender bien lo del el sentido que tiene, ¿verdad? Creo que se ha entendido perfecto y que a la gente le va a ayudar mogollón, mogollón, no tengo duda. Maya, has comentado un montón de cosas y quiero que nos cuentes un poco para la gente que quiere trabajar contigo, porque estoy seguro que muchos quieren. Yo, por ejemplo, soy una persona que me interesa bastante lo que hablas tú, y no solo por así decirlo, por mejorar mi peso o lo que sea, sino por mejorar mi estado de salud, sino por ese tema de educación, ¿no? De saber nutrir tu cuerpo y aprender tú, que al final todos deberíamos aprender a cuidar nuestro cuerpo, ya sea desde la salud, desde el movimiento. Y quiero que nos cuentes cómo es trabajar contigo y ese programa que has sacado hace poco, que estoy seguro que a muchos les puede interesar. Perfecto. A ver, bueno, mi programa lo creé hace ya pues unos años, digamos, ¿no? Entonces yo voy a contar un poquito la evolución de este. Entonces, mi programa nutricional antes se llamaba Rebellion Food. Fijaos que se ha cambiado la cosa. Y claro, era muy incompleto en función a lo que ahora contiene, ¿no? Claro, ahí está todo mi aprendizaje. Dentro de ese programa está toda mi evolución profesional y también por mi experiencia personal, ¿no? Y también con la ayuda de la práctica con mis pacientes, porque al final, digamos que ese trabajo no es solo mío, sino también forma parte de ellos, ¿no? Entonces, en mi programa no solamente voy a planificar un plan nutricional, porque la alimentación es muy importante, sí, lo sabemos, pero hay muchas más otras cosas. Entonces, yo me considero educadora nutricional y optimizadora de hábitos y en eso baso mi programa. Entonces, ¿para quién va dirigido? Va dirigido para todos los sexos y todas las edades. Entonces, según tu objetivo, también lo vas a poder hacer. Porque hay gente que me viene y dice, quiero perder grasa. Vale, quieres perder grasa, pero hay que analizar, o sea, hacer un estudio completo de esa persona y ver por qué no pierde grasa, por qué tiene sobrepeso u obesidad y ver si también existe otra patología o cualquier cosa que nos esté bloqueando el paso hacia la meta, ¿no? Entonces, con este programa yo lo que hago es adaptarlo a cada persona según su objetivo. Entonces, imagínate que viene un paciente que es adicto al azúcar y en la vida ha hecho ayuno ni entiende lo que es la cetosis nutricional. Pues obviamente yo no voy a empezar con esa persona en el nivel 8 a hacer cetosis. Imposible. Tenemos que empezar desde el punto de partida en el que nos encontramos. Entonces, si esta persona es adicta al azúcar y a bebidas, por ejemplo, gaseosas, pues vamos a empezar por ahí. Ese sería nuestro primer reto del programa. Y vamos ascendiendo niveles. Entonces, el programa consiste en un trimestre, pero es renovable, es decir, pongo un mínimo de 3 meses. ¿Y por qué? Porque lo primero es que yo necesito que esa persona se comprometa. Y yo antes trabajaba mensualmente, pero es que mensualmente me di cuenta de que nadie se comprometía con uno mismo. Entonces, para que exista esa disciplina y esas ganas por entender, debes de primero tener como algo que te tenga ahí atado, ¿no?
y así al final lo haces. Esto es como el que va al gimnasio y dice, me ha costado solamente 20 euros el mes. Pues bueno, ya voy mañana y al final no va ningún día del mes y pasa el mes, ha perdido los 20 euros, pero le ha dado igual. Entonces, a veces es más importante decir, no, todo esto porque tú tienes que conseguir tu objetivo. Y entonces, de ese modo, es como las personas también se comprometen y van a aprender. Entonces, pues bueno, esa es mi idea, ¿no? De lo que es mi programa y luego aparte, pues bueno, el programa, aunque sea online, yo veo al paciente, es decir, a mí me encanta que sea cercano, esa cercanía no se ha de perder. Entonces, sobre todo con esto que estamos sufriendo ahora a nivel mundial, cada vez vemos menos las sonrisas de las personas, todo a través del correo y a mí eso me parece triste. Entonces yo digo, mira, aunque sea videollamada, yo tengo que conocer a esa persona y tratar con ella y sobre todo cuando es algo de salud, porque no solamente hablamos de qué hay que comer, es que incluso del campo emocional hay que hablar y la mayoría de las veces, en muchos casos en los que el problema es emocional y eso hay que hablarlo, entonces a través de un correo me parece triste. Entonces yo trabajo todo online por videollamada. Qué temas más chulos y estoy seguro que la gente, algo que a mí me gusta mucho es el tema de educación y es el que das tú, ¿no? Con ese tipo de programas y me gusta porque no es solo que te pongan alimentos y ya está, o una dieta, o es que tú aprendas porque al final es invertir. Yo, por ejemplo, a veces tengo libros en PDF que no me los leo y luego me compro un libro en Amazon y me lo leo la misma semana y es porque yo pago y tengo ese compromiso y creo que eso mola y que a veces la gente le tiene miedo, pero que te sale mejor invertir en un entrenador personal o en un nutricionista, lo que sea 3 meses, 6 meses, un año para toda la vida, para saber nutrirte, que no adelantarte y buscar consejos en Internet y en Google. Sí, sí, sí. Yo lo del entrenador personal es otra cosa que siempre le digo a todos mis pacientes. Digo, mira, yo no soy entrenadora personal. A ver, bueno, realmente tengo mi titulación y todo, pero no lo... O sea, yo me he dedicado a la nutrición y ya. Entonces, pues no hago eso. Se trabajo pues para otras personas. Entonces, yo siempre digo, que mi consejo es que si no puedes entrenar por ti mismo, ya sea en casa o en el gimnasio por tu cuenta, un entrenador personal te cambia la vida. O sea, yo lo veo muy, muy necesario y es más, yo suelo hacer eso, o sea, un par de veces por semana mínimo. Voy a entrenar con una persona que me motive, que esté ahí, porque es que necesitas también ese estímulo, ¿no? Y aparte que como vas a entrenar con alguien que entiende, no vas a entrenar tú solo, eso está clarísimo. Así que yo veo que eso también es una herramienta más y de las esenciales para que el programa nutricional fuese ya completo. Qué guay, María, y yo pienso igual, la verdad. Compartimos ese pensamiento. Para ir acabando un poco, hemos mencionado un montón de consejos, pero un montón, y creo que la gente ha aprendido muchísimo. Y quiero que, por así decirlo, nos digas 3 consejos que la gente puede empezar a implementar, ya sea de nutrición, de alimentos o de hábitos, para mejorar su alimentación y su salud. Vale, vale, pues hombre, lo primero sería que 3 consejos, ¿no? Es que claro, son 3 que yo podría decirte 20. Te entiendo, si pero, quieres, por así decirlo, decir pero los más te digo importantes o así lo los más que le dirías tú a importante. cualquier persona, María, que sé que son Pues mira, muchos. obviamente dejar el consumo de alimentos no esenciales. Creo que así lo englobamos todo lo que sí es esencial. Otro sería exponerte muchísimo menos a la luz artificial y mucho más a la luz natural del día. Y obviamente al caer la noche, por favor, luz roja. Y otro consejo, que cuantas menos horas pases con el wifi y aparatos que produzcan esa irradiación mejor, porque nuestras células sufren mucho. O sea, yo diría que los problemas de salud vienen más por ahí que por lo que estamos incluso comiendo. Porque los campos electromagnéticos, eso dará mucho de qué hablar próximamente, seguro, porque aún queda mucho por descubrir y tal, pero ya en España está sonando esto y miedo, con ello, miedito. Qué guay, María. Gracias por los consejos. Son fáciles de implementar y de hacer grandes cambios. Me encantan.
Y no sé si recomendarías alguna lectura, algún libro que te haya gustado del tema de nutrición y que la gente pueda aprender un poco más acerca de estos temas. Creo que pueda ser interesante. Sí, por supuesto. Pues mira, el libro que más recomiendo de todos, la verdad, porque a mí me cambió la vida, entendí en mi profesión muchas incógnitas que había y es el libro de Carlos Stroh y Ricardo Stroh de El protocolo de una alimentación cetogénica, ¿no? Entonces, ese libro, de verdad, lo puedes leer 2 veces, que lo vas a ver diferente y vas a entender más cosas aún. Y ya, a día de hoy yo lo utilizo hasta incluso como una enciclopedia porque digo, ay, ¿esto qué era? Tal, y buscas ahí y ahí está. Y ese libro. Y así, algún otro que se me ocurra, mm, es que realmente ese libro lo engloba todo. Yo diría que es mi libro favorito. Qué guay, María, pues habrá que comprarlo y leerlo. Mm. Muchas gracias por la entrevista. Yo estoy súper a gusto, he aprendido un montón y estoy seguro que la gente que nos escucha o la ha escuchado puede aprender un montón de temas. Así que estoy súper agradecido si alguien quiere trabajar contigo o se quiere poner en contacto contigo, me gustaría que digas dónde te pueden encontrar. Y por mi parte, yo encantadísimo. Perfecto, pues decir que mil gracias a ti de verdad, porque he estado súper a gusto este ratito hablando de aquello que me podría tirar horas, pero para mí esto ha sido ya mi despeje del día, me ha encantado. Y bueno, pues para aquellos que quieran contactar conmigo y tal, decir que mi página web, si no está esta semana, está al caer ya, porque no la he lanzado porque soy una persona que me gusta mandar las cosas cuando estoy segura. Entonces he tenido que hacer muchos ajustes y hasta que no está como yo quiero, nada. Entonces, en la página web encontraréis eh, tanto un icono de WhatsApp para poder hablar por ahí conmigo y pedirme información y si no, rellenar un cuestionario y ya directamente os llegaría la información de todo. También por Telegram se me puede preguntar, pero al estar la web, la verdad que es la vía más fácil porque, oye, en Telegram, no, perdón, Instagram. En Instagram a veces no contesto en el mismo día, es imposible. Y nada, y luego pues decir también que tengo alguna que otra sorpresita por ahí, que a ver si la lanzo prontito. En mi web daré información al respecto. Y para cara a finales de año también habrá otra cosita por ahí que me traiga entre manos. Así que los tiros van por ese libro que me has preguntado, que recomiendo. Pues tengo muchas ganas de saber esas noticias, esos proyectos, así que genial, pondré todos los links y por mi parte estaría perfecto, así que muchísimas gracias María y espero verte pronto. Nada, cuando quieras, encantada estaré de volver a charlar contigo. Así que nada, chao. Chao María, agur, agur.